Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Aníbal Velázquez Solís, estudiante del Profesorado de Enseñanza Media de Estudios Sociales y Formación Ciudadana en el curso de Historia de América y el Mundo con la docente Mónica Telón de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. A continuación veremos un poco más sobre la Segunda Guerra Mundial y en este caso les quiero presentar un tema para que vayamos socializando más. La Segunda Guerra Mundial, como les dije, mi nombre es Juan Aníbal Velázquez Solís, en el curso de Historia de América y el Mundo con la docente Mónica Victoria Telón. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Es entonces así como la guerra mundial se dio entre los años 1939 y 1945. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la amenaza Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa. Esto produjo la inmediata declaración de la guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y al Tercer Reich desde finales de 1939 hasta inicios de 1941. Merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados de Alemania conquistó o sometió gran parte de Europa continental en virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos. La nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó a territorio de las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. El avance de las fuerzas del eje fue detenido por los aliados en 1942 tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del eje en el norte de África y en la decisiva batalla del Stalingrado en 1943 como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender con la retirada estratégica en todos los frentes de 1944. Los aliados occidentales evidenciaron y evadieron Francia al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir los futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se lanzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas materializadas en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de la posguerra.
La fecha exacta del fin de la guerra tampoco tiene un consenso universal. Generalmente se ha aceptado que el conflicto terminó con el armisticio japonés del 14 de agosto de 1945, en lugar de la rendición formal de Japón, que se produjo el 2 de septiembre y que puso final definitivo a las hostilidades de Asia en 1951. Se firmó un tratado de paz con Japón. En las décadas de 1990, un tratado sobre el futuro de Alemania permitió la reunificación del país y resolvió muchos de los problemas de la posguerra en Europa. Japón y no firmaron nunca un tratado de paz formal. Y es así entonces como nos damos cuenta que el tratado para finalizar la Segunda Guerra Mundial se basa bajo las firmas que se dan con Japón para estabilizar lo que son las guerras de Europa. Tenemos entonces lo que es la Guerra Mundial, un poco más sobre la historia que nosotros debemos de conocer.